Bien, vamos a conversar ahora entonces de la enfermedad pélvica inflamatoria, la famosa EPI, ¿correcto? EPI. O bueno, en inglés PID, ¿no? Pelvic Inflammatory Disease. Porque este acrónimo es mundialmente conocido, o sea, se asume que EPI o PID estamos hablando sobre esta patología. Ya es muy importante, viene en cada examen, o sea, no hay en ningún examen que no venga una pregunta de EPI. Por eso esto es un tema muy importante. Entonces, primero enfoquémonos en la definición y en la etiología, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa es la EPI? La enfermedad pélvica inflamatoria es un espectro de infección del tracto genital superior, que supuestamente es estéril, ¿ya? Pero cuando se rompe la barrera, se infecta y se complica. Digo supuestamente porque hay algunos estudios que dicen que hay una pequeña flora que existe ahí, pero que no es patógena. Bueno, la cosa es que por definición, la vagina, que es un ambiente altamente colonizado por bacterias, no está comunicado la flora porque el cervix opone una barrera natural y el tracto genital superior es estéril. Entonces, cuando se rompe esta barrera, se genera la EPI, que puede ir desde una inflamación simplemente del endometrio, una endometritis, o puede avanzar a una salpingitis, porque se inflaman las trompas, ¿correcto? O puede avanzar a una peritonitis localizada, ¿no es cierto? Una salpingitis con periperitonitis, y finalmente puede terminar en una peritonitis generalizada. ¿Ya? Entonces es más o menos la lógica y la evolución, pero hay que entenderlo esto desde el punto de vista etiológico. Ya es mucho más fácil así. Entonces, primero recordar que esta es una enfermedad frecuente en países en vías de desarrollo o en países desarrollados, pero en zonas o suburbios donde no hay buena educación. Entonces, esta es una enfermedad que se asocia a un bajo nivel educativo, ¿correcto? Porque está bastante relacionada con la transmisión de enfermedades sexuales, con las ITS. En los reportes generales podemos quedar que estamos entre un 10 y un 15% de prevalencia, ya más o menos. En países desarrollados que llevan mejor estadística, la prevalencia ha decaído bastante después del año 2000, que empezaron terapias de salud pública preventivas para clamidia, pero actualmente se está viendo una platea o inclusive un aumento en la prevalencia, incluso en países desarrollados. ¿Listo? ¿Cuáles son entonces los agentes? Por definición, la EPI es una patología asociada a gérmenes de transmisión sexual, o sea, gonococo, clamidia y el Mycoplasma genitalium representan el 40% de toda la flora, de los cuales claramente la clamidia es el más frecuente, ¿no? Recuerden que la infección bacteriana asociada a transmisión sexual más frecuente en Estados Unidos y probablemente en el mundo es clamidia. ¿Ya? Porque como es pausisintomática, es más fácil su transmisión. Mientras que gonorrea es la bacteria histórica primera que se relacionó con la EPI. O sea, en la descripción de la historia de la medicina, la primera bacteria relacionada a la EPI fue el gonococo. Recuerden que el gonococo es mucho más sintomático y mucho más virulento que la clamidia y por ende se diagnostica antes, porque es más sintomático. Y sobre todo, el gonococo tiene bastante resistencia y cada cierto tiempo las guías se van actualizando por la resistencia del gonococo, ¿ya? Gonorrea, ¿no? Como dicen los colombianos. Bien, y el Mycoplasma genitalium es un agente que recién se le está tomando importancia y bueno, todavía no tenemos data concluyente, pero se ha visto que cada vez es más importante en el mecanismo multifactorial de una EPI, ¿ya? Recuerden que la EPI en sí, si bien es cierto, puede afectar a muchas mujeres en el mundo, tiene cierta distribución, por ejemplo, en pacientes afrodescendientes o en pacientes con ciertas conductas, y hay un componente ahí de estabilidad de flora que confunde un poco los estudios, porque no a todas les da, no a todas les da. Muy bien, el resto de EPIs, o sea, más o menos el 60% restantes, se deben tratar como infecciones polimicrobianas, porque al haberse roto la barrera de protección del cervix, las otras bacterias de la vagina pasan y por ende generan
la infección. Entonces acá les he traído un esquemita. Esta es la clamidia, causa número 1 de EPI, de causa identificable. Luego tenemos al gonococo, mucho más virulento, mucho más grave. Y luego tenemos pues la famosa vaginosis, ¿no? La vaginosis, recuerden que puede afectar hasta 1 de cada 3 mujeres y es la bacteria o la infestación o la disbiosis anaeróbica más frecuentemente asociada a EPI y que te da la multiflora o el patrón polimicrobiano, ¿ya? La vaginosis. Y finalmente, la tricomoniasis es un parásito que tiene alto riesgo de complicar con EPI. O sea, si bien es cierto, es raro que te infectes de tricomona, cuando te infectas de tricomona hay alto riesgo de hacer EPI, ¿ya? Muy bien. Entonces, hay una pequeña clasificación, correcto, de la EPI que deberíamos conocerla, porque como les dije, la EPI es un espectro clínico que va o que supone la infección del tracto genital superior y va desde una endometritis, salpingitis, una peritoneitis generalizada y hasta una peritonitis generalizada, o sea, va escalando, ¿cierto? Entonces, en ese espectro es bueno clasificarlo. Por ejemplo, las EPIs agudas son aquellas que duran menos de 30 días en instaurar su clínica, ¿no? Entonces, usualmente estas son las EPIs asociadas a las ITS o a los procedimientos quirúrgicos invasivos, colocación de DIU, legrados, etcétera, que complican con una EPI. Recuerden que para que un procedimiento invasivo complique con una EPI, se espera que sea dentro de las primeras 3 semanas del procedimiento, ¿no? Las EPIs crónicas, entonces, por definición, son aquellas cuyo periodo de incubación y sintomatología se extiende por encima de los 30 días en hacerse o en manifestarse y suelen cronificar. Acá están las causas raras, correcto, y acá es donde ubicamos a la tuberculosis. Recuerden que la tuberculosis puede generar una EPI crónica, ¿no? Luego complica con Asherman, con infertilidad, etcétera. Tienes acá también la actinomisis, ¿no? Se han visto que el DIU de cobre se relaciona a infección con actinomisis y eso puede generar unas EPIs crónicas donde el paciente hace una masa abdominal, hace una emaciación, ¿no? Actinomisis israelí. Y finalmente tienes las subclínicas, las que no hay forma de detectar, y estas son usualmente las que se asocian a clamidia, ¿no? La clamidia suele ser una causa importante de EPIs subclínicas que la paciente nunca se da cuenta. Bien, listo. Respecto al origen, otra forma de clasificar es de dónde viene la EPI. Entonces, una es de causa exógena, lo que llaman pues las EPIs específicas, identificables, o sea, acá estaría la clamidia y el gonococo, que son patógenos exógenos que no son de la flora vaginal y que solo entran por transmisión sexual, ¿no es cierto? Ahí estarían, que son la mayoría, ¿no?, de los casos. Y luego tienes las endógenas, que serían aquellas causadas por anaerobios de la flora vaginal que ha habido una disrupción de la barrera y bueno, han infectado la parte estéril adentro. ¿Ya? Entonces, el espectro se habría que dividir exógena endógena, nos diríamos que un 70% van por ITS y un 30% van por endógeno. Ya, más o menos es una estadística. ¿Y Doc, a qué se refiere acá con 40%? A lo que me refiero es que estos son los agentes identificables, porque hay estudios de identificación, o sea, se han identificado específicamente estos agentes hasta en un 40% de los casos, pero se cree, se entiende que la prevalencia de EPI por causa sexual puede llegar hasta un 70%, ¿ya? Recuerden que esta es data dura, americana, up to date, ¿no? En nuestro medio no manejamos data de esa forma, entonces nos contentamos con decir 70% asociado a riesgo sexual y 30% asociado a procedimientos, ¿ya? Bien. Respecto al mecanismo, el mecanismo más importante es el ascendente o primario, eso también es pregunta de examen. O sea, la EPI arranca en una endocervicitis, una infección del cervix, que rompe la barrera protectora del moco y avanza la infección hacia arriba, ¿correcto? O has hecho un procedimiento y has invadido, has roto la barrera y te metes hasta el útero. Entonces, la principal forma de infección prácticamente de todas estas causas es por vía primaria o ascendente. Sin embargo, existe una vía secundaria, contigua o por vía hematógena, que acá usualmente tenemos a la tuberculosis o algunos cuadros de sepsis. Cuadros generalizados de sepsis, tuberculosis,
pueden dar EPI secundarias, contiguas o hematógenas, bueno, porque viene por arriba o por la sangre la infección. ¿Listo? Bacán. Ahora conversemos de lo que más nos preguntan. Lo más preguntado son los factores de riesgo. Si bien es cierto, la pregunta en la anterior lámina era cuál es el agente más frecuente, identificable, clamidia, ¿no es cierto? Pregunta examen. En este caso, la pregunta es cuáles son los factores de riesgo para una EPI. Entonces, acá les he traído factores de riesgo que tienen evidencia científica sólida, contundente, ¿correcto? Y les he traído factores que no tienen evidencia sólida, contundente, pero se estudian históricamente y por ende tenemos que conocerlo. Entonces arrancamos. Una edad inferior a 25 años. Está claramente demostrado que las chicas entre los 16 y 25 años es donde más riesgo tienen de una EPI e inclusive de una reinfección de una EPI previa. En cambio, si una chica le da su EPI pasado los 35 años, es algo raro, es casi un séptimo de probabilidad respecto a una más joven. Y si le da una EPI pasado los 30, 35 años, ya no tiene tanta chance de recurrencia, como si lo tiene una chica que le da su primera EPI antes de los 25. Entonces recuerden, acuérdense, EPI yo me acuerdo, enfermedad de las universitarias, ¿no es cierto? De las universitarias. No son adolescentes, no son niñas, no son púberes, son universitarias. Usualmente antes de los 25 años y pasado los 16 años, pues, ¿no es cierto? Entonces, esa es la edad, que obviamente se asocia a una etapa de alta actividad sexual. Eso también tienen que recordarlo. Entonces, múltiples compañeros sexuales es uno de los principales factores de riesgo. Por ejemplo, tú me dirás, profe, ¿pero qué es múltiple? ¿No? Yo tengo mi amiga Carol G, mi amiga Candy, mi amiga, ¿no? Kimberly, y se manejan unos números, ¿no? Claro, o sea, ¿cuánto es mucho compañero sexual? ¿Cuánto es? Bueno, la evidencia dice que pasado 4 compañeros sexuales, 4 parejas sexuales, el riesgo de EPI se multiplicaba hasta por 4 veces. Mientras que una pareja monógama, casi nunca la chica hacía EPI. Y dentro inclusive de las parejas monógamas, cuando la chica tenía más de 3 a 4 veces relaciones sexuales por semana, lunes, martes, miércoles, jueves, su riesgo aumentaba hasta 2.3 veces. O sea, hay una evidencia de que a más parejas sexuales y a más relaciones sexuales, entonces hay más riesgo de EPI. ¿Ya? Bien. Tercero, ITS. Cualquier ITS que infecte el cérvix, gonococo, clamidia, micoplasma, cualquier proceso, tricomona, lo que tú quieras, que dé una cervicitis, esa cervicitis va a hacer que la barrera se rompa. Entonces yo quiero que entiendan eso acá. Miren, el endocervix, correcto, es un canal llenecito de moco donde ya las bacterias no pueden pasar. Y el ectocervix todavía está colonizado con todas las bacterias de la vagina. Entonces, como ven acá, la vagina que tiene el epitelio plano, proestratificado, no queratinizado, está reventado de bacterias y por lo tanto el sistema inmunológico es altísimamente activo acá. Tenemos polimorfos, linfocitos, células dendríticas que están protegiendo la vagina constantemente. Está patrullada la vagina por el sistema inmune. Sin embargo, el cervix hace una barrera mecánica con su moco, correcto, con sus pliegues, y por lo tanto las bacterias no ascienden. Y de tal forma, cuando estamos ya en el endometrio, acá tenemos un epitelio simple cilíndrico, ya la actividad del sistema inmune es diferente. Predominan acá los linfocitos TCD4, como estás viendo acá, y los TCD8, que básicamente están esperando la implantación del cigoto. O sea, acá la actividad inmunitaria del endometrio es para la tolerancia hacia la placenta, no es para defenderte de los bichos. En cambio, acá abajo tienes macrófagos, células dendríticas, polimorfos nucleares, listos para defenderte de las bacterias. O sea, date cuenta que la función inmunitaria cambia en ambos tejidos. Entonces, por eso cuando se rompe esta barrera por una ITS, porque la ITS rompe la barrera cervical natural, la rompe. Entonces, al romper la barrera cervical natural, estas bacterias suben y acá el sistema inmune no está listo para una defensa rápida.
y más aún el epitelio que no es poliestratificado es muy fácil de colonizar y se produce la enfermedad. ¿Listo? Vamos con el siguiente. La no utilización de condón es un factor de riesgo enorme. El estudio más grande de Estados Unidos de casi 8 años sobre conductas sexuales demostró que 2 de cada 3 chicas no utilizan constantemente el condón en sus relaciones prematrimoniales. O sea, ni siquiera hablemos de matrimoniales. En matrimoniales nadie usa, pero en las prematrimoniales 2 de cada 3 no utilizan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la cantidad de parejas sexuales más la cantidad de relaciones que se tenga, en ausencia de condón, eso explica por qué las chicas menores de 25 años tienen su EPI, ¿no es cierto? Entonces es la explicación que podemos llegar. De tal forma que podemos también concluir que el uso de condón es de las medidas más importantes para prevenir la EPI. Tanto así que el espesamiento del moco, que el uso de condón puede prevenir en un 50% que las bacterias o que la infección del EPI se desarrolle bajo las mismas condiciones que un control que no usa condón. O sea, el condón protege hasta 50% y esos casos de endometritis, que 1 de cada 3 casos de endometritis complica con EPI, básicamente se anularían porque al nunca haber una endometritis o una endocervicitis, o sea, al no haber una inflamación del cervix, porque no ha habido la infección por haber usado condón, entonces estás eliminando todas las causas para hacer EPI, ¿ya? Entonces, de todas las endocervicitis, 1 de cada 3 termina en EPI, ya sea por gonococo, por clamidia, o sea, una endocervicitis por gonococo, clamidia, termina en EPI 1 de cada 3. Si utilizamos preservativo, todos los casos generales de EPI se reducen a la mitad, y la explicación es porque el condón evita la infección del endocervix, ¿ya? Muy bien. Luego la historia previa de EPI, esto también es importante. Las mujeres que en los 90 días previos tuvieron una EPI tienen alta chance, casi 25% de recurrencia. O sea, 1 de cada 4 vuelve a hacer una EPI, ¿ya? A pesar de haber sido bien tratado. Ahí se cree que hay factores genéticos, factores raciales, etc. Sin embargo, también se ha visto que haber tenido una EPI antes de los 25 años aumenta mucho más tu riesgo de recurrencia que haber tenido una EPI pasado los 35 años, ¿ya? Porque entre 25 y 35 es la data mixta. Pero pasado los 35 te da tu EPI una vez y ahí queda, no te repite. Pero antes de los 25 tienes altas chances de que se repita. Bien, historia de vaginosis o cervicitis, creo que ya les expliqué. 30% de mujeres tienen vaginosis y la vaginosis fuera del gonococo y la clamidia es la causa más frecuentemente asociada para EPI en cuanto a flora. Y la cervicitis ya les expliqué, 1 de cada 3 cervicitis terminan haciendo EPI porque se rompió la barrera de protección. ¿Listo? Los DIUs. Actualmente la evidencia muestra que los dispositivos intrauterinos que se tienen no complican con EPI. Es raro, es difícil. Sin embargo, está dentro de sus efectos adversos, está contemplado. De tal forma que hasta la tercera semana posterior de la inserción del DIU se puede esperar una EPI asociada a la inserción del DIU, más no una EPI por el uso del DIU. Lo que se creía antes de la actinomyces israelí, que infectaba los DIUs de cobre y generaba los EPIs por actinomyces, es una evidencia que ya se ha descartado. ¿Listo? Así que el DIU es factor de riesgo, sí, pero es muy poquito, al menos en los actuales, y se puede esperar hasta dentro de 3 semanas. Los abortos también son factores de riesgo para la EPI, porque nuevamente se ha vulnerado la integridad del cérvix. La instrumentación uterina se sobreentiende que al igual que los DIUs, con mayor razón estas pueden infectar, pero el dato es que estas sí son polimicrobianas. Ahí no puedes esperar infección de transmisión sexual. Y finalmente el término del embarazo también es un factor asociado, mucho menos fuerte, pero también se ha relacionado con la EPI. ¿Listo? Bien, ahora vamos a los que no tienen evidencia. Como les dije, se ha visto que hay más EPI en ciudades, en países con más pobreza, con peor educación.
No tiene evidencia, porque siempre recuerden que los estudios poblacionales no tienen evidencia sólida, son estudios ecológicos. Entonces tú me dices, en el Perú se ha visto que la educación de la población es 12% alfabetizada o analfabeta, y se ha visto que el Perú tiene 30% de EPI. Nos vamos a Alemania, y en Alemania analfabetos solamente hay 5%, y EPI tenemos 10%. Ah, más analfabetos, más EPI. Menos analfabetos, menos EPI. Oh, no. Esa conclusión es un sesgo ecológico que usualmente estamos todos tentados a hacer. Pero los estudios ecológicos poblacionales no aportan evidencia sólida. Así que países pobres o mal educados que tengan más EPI, puede que tenga algo que ver la educación. Pero no es un fact, no es un dato duro. Luego tienes afrodescendientes. La data es mixta, pero sí se cree que las pacientes de etnia afrodescendiente, al menos de la data americana, tienen hasta 1.6, 1.7 más veces de riesgo de hacer EPI. ¿Ya? Un tema ya genético, pero con evidencia de baja calidad. Solteras, ya saben, bueno, solteras, universitarias, menores de 25, las college girl, ¿no es cierto?, que están con uno, con otro, normal, pero ya saben que eso es factor de riesgo. Ahí está. Urbano. Obviamente la EPI es un poquito más frecuente en el medio urbano porque tenemos más medios de acceso al diagnóstico, porque tenemos más interacción social, un poco más liberal, menos conservadores. Coitos frecuentes, ya les dije, más de 3 a 4 veces por semana, más de 4 parejas sexuales, hay 2 a 3, hasta 20 veces más riesgo de EPI, según varias series. Duchas vaginales y tabaquismo. Entonces todos esos son factores asociados a la EPI que no tienen una evidencia sólida. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos acá. Ahora vamos al diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que más nos preguntan? Hay un montón de preguntas de examen. Yo diría el 90% de preguntas de examen de la EPI son respecto al diagnóstico y lo vamos a ver súper rápido porque es súper fácil. Primero tienen que entender que la EPI puede ser asintomática cuando es por clamidia usualmente, y si es sintomática pues se tiene que tratar de forma empírica. O sea, no tienes que esperar el cultivo ni nada porque es un manejo empírico. Entonces, hagamos una unidad clínica. ¿Dónde infecta la EPI? Primero arranca en el cervix, ¿no es cierto? Una endocervicitis, luego sube al endometrio, va a las trompas y va avanzando. Entonces, lo primero que tiene que haber es un dolor abdominal bajo, sordo. Recuerden, sordo, ¿ya? Sordo. ¿Por qué? Porque está dolor referido, porque es víscera. Muy bien, es víscera. Entonces, la norma técnica, esto es data de la norma técnica nacional del MINSA, dice que ante todo síndrome de dolor abdominal bajo, o sea, del hipogastrio, debemos hacer lo siguiente. Primero, descartar un abdomen agudo, o sea, descartar apendicitis, torsión anexial, diverticulitis, descartar un quiste lúteo roto, hemorrágico, o sea, un abdomen agudo. Entonces, eso ya ustedes saben por cirugía, ¿no? Cómo descartar apendicitis, diverticulitis, una torsión ovárica es un dolor súbito con masa, bueno. Entonces, descartando abdomen agudo, incluido con ecografía, tenemos que ver si hay flujo vaginal, noten, fiebre, dolor a la movilización del cervix. En cualquiera de esas condiciones se ha configurado el síndrome doloroso abdominal bajo y por lo tanto hay que tratar. Entonces, nuestra norma técnica dice que si encontramos dolor abdominal bajo y sobre eso agarramos flujo, fiebre, dolor a la movilización cervical, hemos hecho el diagnóstico en el manejo sindrómico de dolor abdominal bajo. Pero, primero han tenido que descartar siempre su abdomen agudo. Ya está. Ahora, ¿qué dicen los criterios de Hager que fueron luego modificados por la CDC? Los criterios de Hager dicen, el dolor va a escalar y por lo tanto vamos a dividir los criterios en criterios mayores, que son los que indican que hay una infección, y criterios menores que indican que hay una infección, pero no necesariamente del endometrio o del útero. Entonces, si el dolor es abdominal, pero bajo, o sea, en hipogastrio, es sordo, tipo pesado, bilateral, entonces ese es un dolor de útero. Entonces ahí va el primer criterio mayor. Luego, si es que tocamos y movemos el cérvix, no debería doler, porque las vísceras no duelen al movimiento, duelen a la dilatación. Entonces, yo voy a mover el cérvix y la paciente salta de dolor, eso es un signo del dolor de movilización cervical que indica que ya está habiendo peritonitis o pelviperitonitis localizada.
O sea, ya está habiendo sensibilidad localizada en la pelvis. Porque estoy moviendo los ligamentos cardinales y eso toca el peritoneo y salta la paciente de dolor. Hay rebote local. Si es que ya palpo el anexo doloroso, eso indica que hay un absceso tubovárico y eso también es un criterio mayor de Hager. Y finalmente, si es que hubo contacto sexual en los 90 días previos a esta clínica, con mayor razón estamos confirmando un criterio mayor de EPI. Entonces, basta que haya dos de estos criterios mayores, hemos diagnosticado la EPI. Ahora, profe, ¿qué pasa si solo tengo un criterio mayor? Bueno, si solo tienes un criterio mayor, tienes que aumentar con dos criterios menores. Y los criterios menores son fiebre elevada, BCG elevado, leucocitosis más de 15.000 y una demostración de que hay clamidia, gonococo o micoplasma en el exudado cervical. Esos cuatro: fiebre, BCG elevada, leucocitosis más de 15.000 o una demostración de que hay clamidia, gonococo o micoplasma en el exudado cervical. Adicionalmente, la CDC le aumentó luego PCR, también, así como BCG, sedimentación y también PCR, puede ser, pero dos de esos más un mayor te hacen criterio diagnóstico. ¿Listo? Bacán. Entonces, la mnemotecnia no se olvide: dolor, 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 sexo. Primero es dolor difuso de la pelvis, luego es dolor a la movilización cervical, luego es dolor anexial y finalmente contacto sexual reciente. ¿Y por qué les hago esta mnemotecnia? Porque justamente los grados de la EPI, los grados dependen de esto. El grado 1 es porque el dolor solo responde a una salpingitis. El grado 2 es porque el dolor ya tiene dolor a la movilización cervical y hay una pelviperitonitis. El grado 3 es porque ya hay un absceso tubovárico. Y el grado 4 es cuando hay una peritonitis generalizada. Entonces, este dibujito de los criterios mayores de Hager me sirve para empatar con la clasificación de Monif de los grados que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Recuerden, pregunta de examen repetida hasta el cansancio: los criterios clínicos mayores de Hager. Entonces, Doc, me está diciendo que yo diagnostico una EPI sin cultivo. Correcto. A pesar de ser una infección, se diagnostica y se trata de forma empírica. Porque el gol estándar diagnóstico, que también fue pregunta de examen, es el cultivo por laparoscopía. Se tiene que entrar con laparoscopía y se tiene que hacer un cultivo de las secreciones peritubales y hay que ver a qué germen está presente. Entonces, no es necesario eso, basta con los criterios de Hager y como vieron, en un criterio menor de Hager tienes la identificación de clamidia, gonococo o micoplasma en el exudado cervical por un NAT y con eso tendrías algún abordaje etiológico bien puntual, importante. Entonces, ¿entendieron? Sencillo, esto es lo que más les pregunto. Entonces, nunca he visto una pregunta de la norma técnica de síndrome doloroso abdominal bajo como tal. Como se han dado cuenta, son muy parecidos a los criterios de Hager. El 99% de las preguntas son de criterios de Hager. Criterios de Hager, un caso clínico de criterios de Hager y con eso responden todo. ¿Listo? Muy bien. Existe un criterio de Hager mayor que no es clínico, que es una ecografía negativa para abdomen agudo ginecológico. O sea, este abdomen agudo ginecológico descartado por ecografía vendría a ser el quinto criterio de Hager, que sea una ecografía negativa para una patología anexial específica. ¿Ya? Bacán. Entonces ahora sí, vamos a la clasificación de Monif, la clasificación famosa de Monif. ¿Qué dice? Dice que si estamos frente a una salpingitis sin complicación todavía grave, le llamaremos grado 1, una salpingitis, donde la paciente solo se queja de dolor abdominal bajo y de repente fiebre, de repente malestar, BCG, etc., pero está contenido ahí. Este estadio 1 es posible de manejar de forma ambulatoria. Luego tenemos el estadio 2. El estadio 2 se define porque ya hay una inflamación del peritoneo severa, pero localizada en la pelvis. O sea, hay una pelviperitonitis. O sea, a la salpingitis se le añade una pelviperitonitis. ¿Y cómo me doy cuenta de eso, Doc? Porque hay rebote positivo, pero localizado en el hipogastrio. Entonces acá la paciente ya tiene un dolor abdominal bajo y un dolor a la movilización cervical y un rebote positivo al examen clínico. Entonces ya estamos frente a un estadio 2,
por ende debe estar su BCG súper elevado, leucocitosis, entonces esta paciente ya debería ser hospitalizada porque está grave y está camino a la sepsis. El estadio 3 de Moniv ya es cuando hemos encontrado en el examen clínico una masa tubárica o anexial dolorosa, o sea, un absceso tubovárico. Y este paciente, acuérdense, tiene que tener masa dolorosa en el examen y este paciente sí tiene que hospitalizarse e inclusive tiene que operarse para drenar ese absceso. Este es un grado severo. Y finalmente el peor de todos es que se rompe el absceso y hagas una peritonitis generalizada con un Bloomberg positivo difuso en el abdomen y ya saben ustedes por cirugía a qué lleva esto. ¿Listo? Estos son los 4 grados de Moniv. Y recuerden que si una paciente se trata, así sea bien tratada de una EPI, va a complicar casi en un 25% de los casos con dolor pélvico crónico o con infertilidad. O sea, una de cada 4 EPIs terminan haciendo complicaciones crónicas como dolor pélvico crónico o infertilidad. ¿Qué es el dolor pélvico crónico? Es una mujer que le duele más de 6 meses sin parar su abdomen bajo. Dolor pélvico crónico. Y no encontramos una causa más que su antecedente de EPI. Puede haber otras causas, ¿no?, de dolor abdominal crónico, pero en este caso es por la EPI. Y la infertilidad, como ustedes saben, la obstrucción tubárica bilateral, su causa más frecuente en nuestro medio es por EPI. Entonces ahí están las dos super complicaciones de la EPI. ¿Listo? Bien. Es por esto, escuchen, es por estas complicaciones que son tan frecuentes y que son tan críticas que se debe tratar toda EPI con la sospecha clínica, sin tener cultivo. ¿Listo? Y es por esto que los países desarrollados hace muchos años hicieron una campaña profiláctica de doxiciclina, ¿correcto?, para todas las chicas para matarle su clamidia. Así como hacemos acá campaña con penicilina para el estreptococo, igualito allá hacen campañas en las jóvenes universitarias, acuérdate, menos de 25 años, para matar la clamidia. ¿Ya? Bien. Entonces ahora sí, pasamos a la parte final, que es el tratamiento. Entonces, vamos con lo que dice la norma técnica, el tratamiento empírico. Entonces, si yo agarro, veo una paciente con dolor abdominal bajo, con fiebre o con flujo, o con dolor a la movilización cervical, así no cumpla criterios de Hager, por norma técnica me voy al tratamiento empírico. Muy bien, entonces el tratamiento empírico dice, si estamos en estadio 1, o sea, una salpingitis, nada más, la puedo manejar en su casita, siempre y cuando la paciente tolere la vía oral, tenga soporte social, pueda ya tomar su medicamento. Entonces pensemos fácil, ¿cuál es el germen más frecuente? Clamidia, profe. Entonces le damos doxiciclina 100 cada 12 por 14 días, no por 7, por 14, porque la clamidia ya se metió en una zona estéril. Ojo, cuando tú tienes clamidia en una uretra, por ejemplo en el varón, le das por 7 días y no pasa nada. Pero cuando ya estás en una zona de víscera estéril, le das por 14 días. ¿Listo? Bacán. Ahora, profe, pero usted, ¿por qué no le da citro como vimos en descargo uretral? Porque acá hay que dar el manejo específico, porque ya estás en víscera y esto es grave. Muy bien, entonces para gonococo tendré que darle ceftriaxona, ¿no? Bueno, acá la norma dice no, dale cipro de 500. Entonces ahí es como que la norma se flojonea. Pero se flojonea porque sí, pues, o sea, poner un intramuscular a veces no se puede por los medios y prefiere bajar de calidad y te da una cipro de 500. Ya recuerden que la quinolona es la única alternativa a las cefalosporinas contra el gonococo porque tiene amplia resistencia. Y finalmente, siempre la guía recomienda su metronidazol a horario por 14 días para matar una posible tricomona o cualquier vaginosis que tengamos en el camino. Y con eso cubres anaerobios. Evalúas en 48 a 72 horas y si es que responde, sigue con vía oral. Si no responde, pasa a hospitalización. ¿Listo? Muy bien, alternativas a la ciprofloxacina, la ceftriaxona, si es que puedes darlo intramuscular. Eritromicina es alternativa a la doxiciclina, igual que la tetraciclina, y la clindamicina es alternativa al metronidazol. No creo que se sobreentiende eso, ¿no? La quinolona cambias por cefalosporina, la doxi por un macrólido o por tetraciclina y el metronidazol por clinda. Son sus alternativas para dar, recuerden, por vía oral de forma ambulatoria. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene que ser hospitalizado? Y eso tienen que aprender porque ha sido pregunta de examen.
Se hospitaliza a las mujeres con sospecha de EPI que sean gestantes, porque eso puede complicar con parto pretérmino. A las que tienen retraso menstrual, porque pueden tener también un embarazo por ahí y se complica con la EPI. A las puérperas. ¿Por qué, profe, la puérpera? Porque la puérpera cuando da a luz se destruye la barrera inmunológica y esas EPIs van peor porque has destruido todo por la salida de la placenta. Las posaborto, bajo la misma lógica, peor si el aborto ha sido instrumentado. Las que tienen rebote positivo, yo les dije, apenas hay rebote, grado EPI 2, pasas al hospital. Las que tienen hemorragia uterina normal, cualquier sangrado, más aún si no pueden identificarlo y tiene sospecha de EPI, debería ser manejado en hospital. Y finalmente, toda masa palpable, ya habíamos visto que tiene que hospitalizarse porque hay que descartar abdomen agudo ginecológico o porque estamos probablemente frente a un absceso tubovárico. Entonces, cualquiera de estas condiciones se tiene que hospitalizar. ¿Listo? Y cuando entran a la hospitalización, porque se asume que ya estamos en estadio 2, ¿no es cierto? Porque es de rebote en adelante. Entonces vamos a hacer un manejo médico, es cierto, y potencialmente quirúrgico. ¿Quiénes hacían manejo quirúrgico, recuerdan? Se hace manejo quirúrgico al estadio 3, que es el absceso, para el drenaje, y se hace manejo quirúrgico al estadio 4, que es la peritonitis generalizada, para lavado peritoneal. Entonces el 3 y el 4, aparte de manejo médico, tiene manejo quirúrgico. ¿Y cuál es el manejo médico, profe? El manejo médico que va desde el estadio 2 es, para el gonococo, correcto, nos vamos sin miedo con una cefalosporina de segunda generación, cefoxitin o cefotetán, que también te va a cubrir anaerobios. Entonces, cefoxitin o cefotetán a dosis plena, endovenosa. Y para la clamidia nos vamos por doxiciclina, pero también endovenosa, de preferencia. Entonces, ese combo también está considerado en la actualización de la norma técnica. Evaluamos en 48 horas y si el paciente ha mejorado, lo pasamos a vía oral. La doxi pasa a vía oral, tal cual, y en el caso del antianaeróbico, ¿no es cierto?, pasamos a metronidazol. Entonces, la doxi pasa a vía oral y el metronidazol va a cubrir bien anaerobios y con la dosis inicial de cefoxitin se mató al gonococo. Así que ese cambio es solo sea de mejoría. Ahora, ¿qué pasa si no puedo usar cefoxitin o cefotetán? Entonces, ahí tengo que usar clindamicina para matar al anaerobio, pero tengo que aumentarle la gentamicina para matar al gonococo. O sea, date cuenta. Al no poder usar cefoxitin o cefotetán, tengo que dividir el tratamiento, clinda para anaerobio y genta para el gonococo. ¿Correcto? Al inicio. Una vez que mejora, ahí pasamos por vía oral a doxi con clinda. Doxi para cubrir a la clamidia y clindamicina para mantener el tratamiento contra el anaerobio. Porque ya lo maté en este caso al gonococo en el primer tratamiento. ¿Listo? Esa es la lógica del tratamiento. Siempre se prefiere el de primera línea, por si acaso. Muy bien, entonces vamos ahora al tratamiento etiológico. O sea, el que les mostré hace un rato era el tratamiento sindrómico de nuestra norma técnica. Pero, ¿qué dice la FIGO? Curiosamente, la norma técnica está actualizada casi igualito que la FIGO. Y acá les pongo tal cual su algoritmo. Entonces, miren lo que dice la FIGO, ¿eh? La FIGO dice, ¿está presente alguno de los siguientes? Por ejemplo, es una enfermedad severa con fiebre, náuseas, vómitos o dolor abdominal severo, ¿se acuerdan? Rebote. O es una EPI complicada con un absceso pélvico, ¿se acuerdan? El absceso tubovárico, la masita. O hay necesidad de un diagnóstico invasivo en la etiología, por ejemplo, ha habido torsión, apendicitis, o estoy sospechando una rotura de absceso, o sea, hay alguna masa o alguna sospecha de un abdomen agudo quirúrgico. La paciente no puede tomar por vía oral porque está muy nauseosa, o está embarazada, o no tolera la vía oral, o es una paciente que no va a poder adherirse al tratamiento. Se dan cuenta que todas las preguntas son las mismas que nos hacemos en la norma técnica. Si alguna de estas es sí, quiere decir que esa paciente no va en su casa y se hospitaliza. La hospitalizamos y ¿qué le arrancamos? Cefoxitin o cefotetán más doxiciclina, igualito que la norma técnica. Y si no tenemos eso, clindamicina más genta, igualito que la norma técnica. Continuamos hasta ver mejoría en 48, 72 horas y ahí nos preguntamos, ¿hay absceso, hay tricomona o hay vaginosis? Entonces acá voy a cambiar de color
Este es el paso donde difieren nuestras normas. Acá difieren. Los de la FIGO dicen, antes de pasar a la vía oral, ¿se acuerdan nuestra vía oral cómo era? Le pasábamos metronidazol con doxi. Entonces, estos hacen una pregunta. Entonces, si hay absceso pélvico, tricomona o vaginosis, ahí recién le dan doximetronidazol hasta completar 14 días. Pero si la respuesta es que no hay ninguno de estos, completan solo con doxi. Entonces, la única diferencia en nuestra norma empírica con la FIGO es que nuestra norma dice, dale los dos, ¿para qué filosofas? Cúbrele vaginosis, tricomona y absceso. Porque en nuestro medio es más frecuente la tricomoniasis. Pero los gringos, como no es raro su tricomoniasis, entonces dicen, si no hay tricomona, menos va a haber absceso pélvico probablemente, ni vaginosis, entonces le dan simplemente doxiciclina. Entonces los gringos como que hacen un gasto más en preguntarse estos tres, porque para el absceso pélvico eso se saca con ecografía. La tricomoniasis hay que hacer examen fresco, pero la vaginosis hay que hacer el nugget o al menos el Amsel, entonces es más costoso. Como nuestra norma no quiere entrar en ese costo, le da de frente, ellos no. Muy bien, y finalmente, volviendo acá, si la paciente no tiene ninguno de estos componentes, o sea, simplemente no es criterio para hospitalizarse, entonces ahí sí difiere la FIGO. La FIGO te da tu cefalosporina en una dosis, o sea, no te da ciprofloxacina, te da tu ceftriaxona. Y ojo, la ceftriaxona se da 500 miligramos si pesa menos de 150 kilos, ya les dije, y 1 gramo si pesa más de 150 kilos, los obesos. En eso sí difiere, porque nuestra norma sigue dando 250, ¿ya? Entonces, ahí es el primer cambio, se le da su doxiciclina por 14 y su metro por 14, igual que nuestra norma técnica. Entonces, esto lo voy a subrayar con color amarillo, porque es igual que nuestra norma técnica. Igual acá, esto es igual que nuestra norma técnica, pero lo que está de verde es lo que difiere de nuestra norma técnica. Entonces, con eso hemos hecho un enfoque y un estudio integral del tratamiento de la EPI, tanto por norma técnica como por FIGO.